Y ahí dele por favor aceptar al mensajito. Ya estamos nuevamente grabando para que podamos dar inicio también a nuestra clase en esta continuidad que llevamos de Mateo, el Sermón del Monte. Adelante, mi hermana Armida. Perdón, Roy, a mí no me apareció que está grabando. A mí tampoco. Sí se Bien. oyó, pero no apareció. Ah, excelente, excelente. No, no hay problema. Si sí se escuchó, ya estamos grabando entonces. Sí. Bien, familia. Pues entonces, antes de comenzar, permítame, por favor, hacer esta pequeña tefilá. Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y del perdón, te agradecemos, nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah. Qué dignos somos nosotros que nos concede semejante gran favor, que es la razón por la que te suplicamos, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros. Y que sea tu voluntad, nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abra nuestro cerrado corazón a los estudios de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde las fuentes de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torá y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torá, porque de su boca Elohim da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Elohim, mi fortaleza y mi redentor. Amén, ve amén. Bien, familia, pues vamos a continuar con el capítulo 7 de Mateo, para así cerrar lo que es el Sermón del Monte. Ya estuvimos viendo algunos aspectos importantes, haciendo esas conexiones con la Torá. Ya vimos la ética del Sermón del Monte y vamos a ver esta continuidad que tiene tan hermosa en Mateo 7, y que vamos a ver solamente la porción de Mateo 7 del 1 al 6. Esta porción es importante porque muchas de las veces, familia, utilizamos palabras que están aquí mal enfocadas. Entonces, vamos a ver una gran cantidad de mandamientos que están dentro de este contexto y que a veces no los percibimos. Vamos a leer lo que dice el Brit Hadashah. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midas, se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen. Ese texto es muy conocido y es uno de los más citados por el mundo creyente en Yeshua, principalmente por muchas personas que buscan solamente justificar sus malas conductas, sus malas actitudes, o muchas de las veces su falta de respeto a la misma Torá, a Dios mismo. Entonces, vamos a ir desarrollándolo y entrelazándolo. Así que lo invito, por favor, a que tenga junto con usted una tacita de café. Esta es nuestra clase de Ani Rotze Café para todos los que nos están acompañando y los que vayan a ver este video posteriormente. Vamos a ver esta pequeña porción del contexto histórico y cultural. ¿Cuál es la época donde se hablaron estas palabras? Palestina del siglo I. Muchos historiadores, incluso muchos maestros, he escuchado decir que la tierra de Israel, el lugar donde moraba Yeshua o donde se
hablaron todas estas palabras era Palestina. Pero ahorita voy a hacer un pequeño repaso para que veamos cómo a veces hay manejo en la transcripción de los escritos o de muchas cosas que enseñamos en el supuesto nombre de la verdad. Entonces, vamos a ver, aquí nos dice que en el contexto histórico y cultural, la época, dice Palestina del siglo I, vamos a ver si existía también Palestina del siglo I, bajo dominio romano, tensión entre judíos observantes, helenistas y los primeros seguidores de Yeshua. Por cierto, el maestro Murray Rico Cortés dio una clase fantástica el día de hoy acerca del nombre de los cristianos, o cómo surge, o si ese es el nombre que tenían los discípulos inicialmente. ¿Cuál era la audiencia de este momento, de este sermón que estamos viendo? Judíos que conocían la Torá, los profetas y las enseñanzas rabínicas. El Evangelio de Mateo busca mostrar a Yeshua como cumplimiento de la profecía mesiánica. ¿Cuál es el género literario? Discurso ético, sapiensal, con estructura paralela a enseñanzas rabínicas como el Pirkei Avot. Fíjese, desde aquí ya estamos viendo una conexión interesante. La práctica común. El juicio entre hermanos era parte de la vida comunitaria, pero también fuente de hipocresía y abuso de autoridad. Y esto vamos a ver cómo sigue siendo el día de hoy el pan de cada día. Hasbe Shalom para la comunidad y para toda la casa de Israel. Vamos a ver, existía Palestina en el siglo I, y esto lo voy a dejar ahí solamente como mera información que usted puede encontrar en la internet también. Dice que el nombre de Palestina deriva del griego Palestine, usado por Heródoto en el siglo V antes del Mesías para referirse a una región entre Fenicia y Egipto. No existía una entidad política llamada Palestina. Era una descripción geográfica ambigua. Eso qué interesante, ¿eh? Luego tenemos en el siglo I, después del Mashiach, autores como Filón de Alejandría y Flavio Josefo ya mencionan el término Palestina en sus escritos, aunque no como provincia oficial. Para los romanos, la región era conocida como Judea, Galilea y Samaria. Esta era la forma original de cómo se conocía esta zona: Judea, Galilea y Samaria. El nombre Palestina como entidad administrativa no existía aún oficialmente. Luego tenemos que hubo una institucionalización del nombre. Dice que fue el emperador Adriano, tras la revuelta de Bar Kokhba en el 135 después del Mashiach, quien rebautizó la provincia de Judea como Siria Palestina. Este cambio tenía una intención política. ¿Cuál era la intención política? Borrar la identidad judía del territorio. Fíjense qué interesante. Así que, mera información, no voy a profundizar mucho en eso porque ya hemos visto muchas noticias y sabemos de qué estamos hablando. La intención detrás del nombre. ¿Cuál era la intención detrás del nombre? Eliminar el vínculo judío con la tierra, especialmente con Jerusalén. Reconfigurar la memoria histórica del territorio bajo una narrativa imperial. Y tercer punto, reemplazar Judea por un nombre más neutral o incluso hostil al imaginario judío. Fíjese cuál era el propósito y cómo es posible que hoy en día haya personas utilizando este nombre refiriéndose a la época del Mashiach. Así que, con todo respeto, no vamos a debatir, no vamos a pelear, solamente estoy exponiendo lo que hoy en día, hasta en la internet, lo tenemos como información. Entonces, ¿cuáles eran los nombres oficiales de Jerusalén? Desde el año 70, después del Mashiach, hasta el año 1948. Esos fueron nombres oficiales que también los puede encontrar usted. En el año 70 al 135, el Imperio Romano lo llamaba Jerusalén en la forma latina. ¿Cuál era su intención o significado? Ciudad destruida bajo administración romana. Fíjese qué tremendo. Y luego en el 135, después de Yeshua, el Imperio Romano, bajo Adriano,
le cambia nombre y le pone Aelia Capitolia, renombrando para borrar la identidad judía. Aelia por el clan de Adriano, Capitolia por el dios Júpiter Capitolino. Y luego hacia el año 638 y hasta el 1099, el califato islámico le bautizó como Al-Quds Bait al-Maqdis, la santa o casa del santuario, reconocimiento del templo como lugar sagrado. Luego, entre el 1099 y el 1187, después del Mashiach, los cruzados usan el nombre de Jerusalén o también Hierosolía o Hierosolía o Cerolimá, nombre cristiano latino con fuerte carga escatológica. Y perdón que no lo sé pronunciar, está raro ahí también el nombre. Pero ese fue un nombre cristiano latino con carga fuerte escatológica. Pero eso ya fue en el 1099 hasta el 1187. Después en el 1187 al 1517, después del Mashiach, los ayubíes y los mamelucos usan el nombre Al-Quds, retorno al nombre islámico tradicional. Y luego en el del 1517 a 1917, el Imperio Otomano usa el nombre Kudüs o Kudüs y Serif, la Santa Jerusalén en turco otomano. Y en 1917 hasta 1948, bajo el mando británico, se le llamó Jerusalén, nombre oficial en inglés, aunque coexistía Al-Quds en árabe y Jerusalén en hebreo. Pues esos fueron nombres oficiales. Fija, no apareció otro nombre. Entonces, vamos a continuar ya con nuestro estudio de lo que ves el versículo 1, 2, del 3 al 5 y el verso 6, que son los que estamos hablando. Esa es información general solamente para que vean, o cuando ustedes vean por ahí alguien que dice, no, es que este era el nombre oficial. No, oficial no era y no está registrado como tal. Entonces, en el verso 1 nos habla de no juzgar, una prohibición del juicio hipócrita. No se refiere al discernimiento justo, sino a una condena sin misericordia. El verso 2 nos habla y nos dice con la medida, principio de reciprocidad, la midá keneged midá, medida por medida, presente en la literatura rabínica. Versos del 3 al 5, la paja del ojo, imagen hiperbólica para denunciar la falta de autocracia, similar a proverbios rabínicos sobre el autoexamen. Entonces, aquí vamos ya viendo pequeñas conexiones que tenemos. Y en el verso 6, que nos dice, no deis lo santo, ahorita vamos a verlo ya completo, una advertencia sobre la indiscriminación espiritual, perros y cerdos representan quienes desprecian lo sagrado, y vamos a ver ese punto también. A veces nos vamos nomás a la parte drástica de la expresión. Conexión con la Torah y las mitzvot. Fíjese qué interesante. Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano, pero también dice reprenderás a tu prójimo. Está conectado con Mateo 7:1 al 5. No contradice este mandamiento, sino que lo refina. La represión debe de ser sin hipocresía. Ahorita lo vamos a explicar mejor todavía, ¿eh? Solamente para que vayamos viendo las conexiones. Éxodo 23 del 1 al 2 nos dice la prohibición de falso testimonio y juicio injusto. En Deuteronomio 16 del 18 al 20 nos habla de los jueces justos. El juicio es mitzvah, pero debe de ser justo, misericordioso y sin parcialidad. Ahí tenemos en el Pirkei Avot 2:4, no juzguéis a tu prójimo hasta que estéis en su lugar. Y ese es un eco directo en Mateo 7 del 1 al 5. Luego la Mishnah, en el Tratado Sanedrín 10:1, nos habla del discernimiento sobre quien recibe enseñanza sagrada, paralelo con Mateo 7:6. Entonces vamos a ir viendo estos aspectos que la verdad me parecieron muy ricos, muy bonitos y bien interesante cómo podemos ir viendo las palabras de nuestro Mesías conectados en la raíz hebrea, conectado en la identidad, en la cultura, y cómo nos ayuda a ir teniendo un enfoque más claro de las palabras del Mesías para que vayamos restaurando esa identidad y el entendimiento de sus palabras
y empezar a dejar de lado toda esa ideología que ha causado tanta división y tanto daño. No juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí Yeshua se movió a otra idea en el Sermón del Monte. Al principio había tratado con temas conectados con la vida espiritual interior, o sea, actitudes como la caridad, oración, ayuno, materialismo y afán por las cosas materiales. Ahora toca un tema importante conforme a la manera en que pensamos y tratamos a otros. Y aquí hay un cambio bien interesante que nos puede hacer que la cabeza hasta nos duela. Pero vamos a ver qué hermoso es esto. Recordamos que Él nos llamó a tener, recordarnos que Él nos llamó a tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos en Mateo 5:20. Eso lo vimos ahí. O sea, tenemos que recordar esto. Él nos llamó a tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Y cómo vamos a tener una justicia mayor si ni siquiera conocemos lo que hacen? En la forma en que algunos piensan, la manera en hacerse más justos es juzgar a los demás. Yeshua aquí reprendió ese tipo de pensamiento. Nos advierte contra juzgar a los demás porque cuando lo hagamos seremos juzgados de manera similar. Y este es uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día porque usamos las palabras, usamos el texto, pero actuamos como si no lo estuviéramos entendiendo y ese es un gran problema. Así que entre aquellos que parecen no saber la Biblia o de Biblia o haber leído la Biblia, este versículo es el más popular. Así que muchos de los que citan este versículo no entienden lo que Yeshua dijo. Parecen pensar o esperar que esto es una aceptación universal de cualquier estilo de vida o enseñanza. No me juzgues, deja que Dios me juzgue. ¿Por qué me juzgas? Ve la viga en tu ojo en lugar de ver la paja en el mío. Y empiezan los dimes y diretes y los dichos entre la población, los creyentes tristemente, aquellos que se dicen conocedores, aquellos que se dicen maestros y que andan enseñando por allá y subiendo videos, atacándose y destrozándose, diciendo tener la verdad unos a otros, pero deshonrando el Tselem Elohim en la imagen de su propio hermano. Así que vamos a corregir eso y vamos a vivir como una comunidad que ama a su prójimo, pero que ve en él la imagen del Elohim vivo, porque de lo contrario estamos actuando de una forma errónea. Así que tenemos que ver que Yeshua no está dando una libertad como para que cada quien haga lo que quiera en la vida y que lo enseñe como lo entienda tampoco. Así que mientras esto no prohíbe examinar la vida de otros, no andar de chismoso ni metidos en lo que no nos importa. Estamos hablando de la obediencia a las mitzvot, el estar atentos a lo que es pecado y lo que separa entre lo santo y lo profano. Eso es examinar las vidas. No podemos examinar las vidas bajo otro contexto. Examinamos nuestra propia vida bajo el contexto de la Torah y si no lo hago en la mía, yo no puedo examinar la de nadie. Porque ciertamente prohíbe hacerlo en el espíritu que normalmente se hace. ¿Cuál es un ejemplo de juicio injusto? Pues la condena de los discípulos de la mujer que ungió los pies de Yeshua con perfume. Mateo 26, 6-13. Ellos pensaron que esta mujer estaba desperdiciando algo. Yeshua dijo que ella había hecho una buena obra que será recordada para siempre. Tuvieron un juicio duro e injusto. Así que rompemos este mandamiento cuando pensamos lo peor de otros, cuando pensamos de una forma incorrecta, puesto que no conocemos qué había en el corazón o cuál era la intención. El que conoce las intenciones del corazón es Hashem. Y aquí Yeshua le está haciendo una corrección a sus discípulos. Esta mujer está haciendo algo bueno, una buena obra que va a ser recordada donde quiera que se predique el evangelio. Ay, qué bonito, mira qué tierno el Mesías. Porque no vemos la clase dura que les está dando a sus discípulos a través de la Torá.
¿Cómo sabemos que rompemos este mandamiento? Rompemos este mandamiento cuando solo hablamos con los demás de sus faltas. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos una vida solamente por sus peores momentos. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos los motivos ocultos de otros. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos a otros sin considerarnos en sus mismas circunstancias. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos a otros sin ser conscientes de que nosotros también seremos juzgados. A veces decimos las palabras, pero no tenemos la conciencia. No juzguéis está perfectamente alineado con Levítico 19:17, que dice no aborrecerás a tu hermano. Y eso está hablando de una forma increíble, porque también nos dice reprenderás a tu hermano el texto. Entonces, hablar de lo que suponemos y no de la verdadera intención traerá consecuencias. Y Yeshua nos advierte sobre esto. Porque a veces decimos, ay, pues yo creo esto y bueno, la voluntad de Dios era que yo dijera esto para que no se estorbe la obra de Dios, porque una cosa es el hombre y otra cosa es Dios. Y a veces soltamos algo que ni siquiera estamos considerando la intención verdadera. Nos podemos equivocar, por eso es mejor, mire, piquito cerrado, con un cierrecito en la boca. Por eso es importante que sigamos leyendo el libro Hablar bien, vivir bien, que le traerá grandes cambios en su vida y en su forma de hablar. Vamos a ver aquí, mitzvah, referencia en la Torah y una conexión con Mateo 7. No juzgues injustamente, ya vimos que está en conexión con Levítico 19:15. Reprender al prójimo con amor, pues está 19:17. No humillar al prójimo, Éxodo 22:21 y Levítico 25:17. Y no hablar la shonara, que es la lengua maliciosa, Deuteronomio 24:9 y Levítico 19:16. Entonces, todos estos aspectos son importantes. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo lo mejor. Sí, así es. Mateo 18:15 al 17 dice que hagamos saber al hermano que está pecando para corregirlo. Claro, es que todo está conectado. Las palabras de Yeshua no son unas palabras nuevas que cambian o que dejan de lado la Torah. Al contrario, están bien conectados. Porque la mitzvah, por ejemplo, el primer mandamiento que estamos viendo aquí, no juzgar injustamente, es no juzgues para que no seas juzgado. Ahí se refleja este principio de equidad. En el Levítico 19:17, reprender con amor al prójimo, pues es la corrección que debe de ser sin hipocresía, como lo vemos aquí en el 3 al 5. Y luego, no humillar al prójimo, que es Levítico 25:17 y Éxodo 22:21, la imagen de la viga en el ojo denuncia la arrogancia que humilla. Y en el último punto, que está relacionado con la Shonará, dice juzgar sin misericordia puede derivar en calumnia o juicio destructivo. Entonces, es bien importante que entendamos las palabras de Yeshua en su contexto con la Torá, con el Tanaj, porque muchas de las veces solamente hablamos de lo que creemos, pensamos y de lo que hemos oído sin escudriñarlo. Por eso, recuerden que todo lo que yo les digo aquí tiene que escudriñarlo, tiene que leerlo para que valide la información, pero lo más importante, que la ponga en práctica. Fíjese cómo Mateo 7, del 1 al 6, tiene una buena cantidad de mandamientos. Si los vemos comparados con Taryag Misbot, nos damos cuenta que tenemos el mandamiento 241, un mandamiento negativo, no juzgar injustamente. ¿Dónde está eso? En Parashá Kedoshim, Levítico 19:15. Y luego una mitzvah positiva, el 243, reprender al prójimo con amor, Parashá Kedoshim, Levítico 19:17. Y luego tenemos ahí mismo, en la misma Parashá Kedoshim, porque son varios, tenemos el que sigue el 244, que es un mandamiento negativo, no guardar odio en el corazón. Levítico 19:17. Y luego tenemos el 245, que es negativo, no vengarse.
Levítico 19, 18, y están conectados todos con esta sección que estamos viendo. El 246 negativo, no guardar rencor, Levítico 19, 18. El 301, mandamiento negativo, no hablar la shonará, la lengua maliciosa, metzorá, y está en el Levítico 19, 16. Y luego tenemos el mandamiento 232, un mandamiento negativo, no humillar al prójimo, que está en Parashah Mishpatim, Éxodo 22, 21. Y luego tenemos el 92, que es mandamiento negativo, no profanar lo sagrado, en el cierre del texto, en el 6. Parashah Emor, Levítico 22, 2. Y el último, mandamiento 91, positivo, separar lo puro de lo impuro, Parashah Shemini, Levítico 10, 10. ¿Sí se fijan la gran cantidad de mandamientos que puede englobar esta enseñanza de Mateo 7, del 1 al 6, familia? Aní Rotse Café. Muy claro. Están conectados ahí. Además, también hay una fuerte conexión alágica de las mitzvot implicadas. ¿Como cuáles, Yohanan? El Bein Adam le Javeró. O sea, entre el hombre y su prójimo. Juicio justo, corrección fraterna y evitar la humillación. Interesante que están bien conectados. Luego tenemos el Ben Adam la Makom, o sea, entre el hombre y Elohim. Discernimiento sobre lo sagrado, respeto por lo santo. Entonces, tenemos mitzvot negativas, no juzgar injustamente, no humillar, no profanar lo santo, y positivas, reprender con amor, discernir lo puro y proteger lo sagrado. Entonces, una pequeña separación o clasificación adicional, pues nos dice que el contexto alágico del Ben Adam le Javeró es la mitzvah 241, 43, 44, 245, 46, 301 y 232. Y en el Ben Adam la Makom, mitzvah 91 y 92, ¿sí? Y sus parashot clave son Kedushin, Mishpatim, Emor, Metzorah y Shemini. Entonces, qué interesante que están bien conectados, familia, pero muchas de las veces andamos buscando otras cosas en lugar de escuchar las palabras de nuestro Mesías. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida y ellos dan testimonio de mí. Fíjense qué testimonio tan grande nos está dando aquí de cómo debemos relacionarnos y cómo debemos de actuar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y todo el contexto nos enseña que tiene una gran cantidad de mandamientos conectados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. O sea, Yeshua no prohibió el juicio de otros. Solo requiere que nuestro juicio sea completamente justo y que solo juzguemos a otros según las medidas por las que a nosotros nos gustaría ser juzgados. A veces es bien fácil abrir la boca para juzgar a alguien más. Pero si estuviéramos en esa misma condición, si fuéramos nosotros los que estuviéramos en ese lugar, ¿nos gustaría que nos trataran de la misma manera? ¿Nos gustaría que se nos juzgara de la misma manera? Ahí es donde entendemos el propósito del mensaje de Yeshua. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dios nos está hablando de cosas más profundas para que podamos entender la profundidad de cada mitzvah, cada mandamiento que ya se desarrolló. El pueblo judío conoce perfecta y amorosamente y lucha a través de la historia por mantenerse en esa observancia. Yeshua también nos lo está enseñando a nosotros como buen judío. Como buen judío que es y como un judío observante, Yeshua nos está enseñando una elevación de la Torá que parece como si fuera una Torá distinta, pero es la misma y está bien conectada. Así que cuando nuestro juicio hacia otros es incorrecto, a menudo no se debe a que juzgamos de acuerdo a un estándar, sino porque somos hipócritas en la aplicación de ese estándar. Ignoramos el estándar de nuestra propia vida. Es como juzgar a otros por un estándar y a nosotros mismos por otro estándar, siendo mucho más generoso con nosotros mismos que con los demás. Porque no es lo mismo cuando yo soy el que está siendo juzgado que cuando es el otro. Porque a veces pedimos justicia, pero nunca nos ponemos a pensar qué pediríamos si fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa postura. Así que según la enseñanza de los rabinos de los tiempos de Yeshua,
Elohim tenía dos medidas que usaba para juzgar a las personas. Una era una medida de justicia y la otra una medida de misericordia. Cualquier medida que quieras que Hashem use contigo, debes usar esa misma medida con los demás. Y esto lo dijo David Guzik, un comentarista cristiano. Hermosas palabras de este varón también. Qué interesante. Y aquí tengo varias palabras de este varón, porque es increíble cómo él también lo puede percibir y lo puede ver. Y es increíble cómo otros no lo entienden ahí mismo. Porque dice el texto, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esto es una versión Reina Valera. Espero haberlo dicho bien también. Me disculpo por las fallas de pronunciación. Así que aquí tenemos la figura de una paja y una viga, ¿sí? Figuras reales. La paja y la viga, pues es una figura real, pero son usadas con humor, dice Guzik. ¿Cómo con humor? Sí. Yeshua muestra cómo generalmente somos mucho más tolerantes con nuestro propio pecado que con el pecado de los demás. Porque cuando nosotros pecamos, pedimos misericordia, compasión y nos justificamos. Pero cuando vemos el pecado de otro, uy, pobrecito, uy, si sabiendo hace eso, uy, si teniendo el conocimiento hacen eso, uy, si esos son los que creen, imagínate los que no creen, uy, pero fíjate, uy, pero ¿cómo estamos juzgando? Aunque podría haber una paja literalmente en el ojo, obviamente no puede haber una viga literal en el ojo. Así que Yeshua usó estas imágenes exageradas y humorísticas para hacer que su mensaje sea más fácil de entender y más memorable. O sea, le dio una elevación al decir esto con esa exageración, la paja y la viga. Hizo que esto trascendiera. Un ejemplo de buscar una paja en el ojo de otro mientras ignoramos la viga en el propio es cuando los líderes religiosos llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, a Yeshua. Ella ciertamente había pecado y eso lo sabemos, porque ahí mismo lo dice. Pero el pecado de ellos era mucho peor. Y Yeshua los expuso con esa declaración de el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y eso lo encuentra en Juan 8:7. No podemos leer los textos y querer dar una cátedra del texto si no examinamos su contexto histórico-cultural en la raíz hebrea, que está en griego. Sí está en griego, pero tiene sus conexiones con el Tanaj. Con todo el respeto para cualquier maestro, enseñador que se encuentre o que escuche nuestro mensaje, mi idea no es señalarlos. No estoy señalando a nadie. Estoy invitando a que hagamos un examen de lo que estamos leyendo en el contexto de la Torah, del Tanaj, porque tiene fuertes conexiones y solamente estamos buscando las desconexiones para seguir justificando muchas de las veces posturas. Así que, he aquí la viga en el ojo tuyo. Yeshua indica que el que tiene la viga en su propio ojo no se daría cuenta de inmediato. Él está ciego de su propia falta. Es el intento de corregir la falta de alguien más cuando nosotros mismos tenemos la misma o mayor culpa que merece la acusación hipócrita. Imagínese que estamos señalando una falta y lo más probable es que estemos relacionados con esa misma falta o con algo peor todavía, algo mayor, al punto que dice Yeshua, hipócrita. Esa es la palabra que el Mesías tiene para todos nosotros que decimos estar viendo la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta de la enorme viga que no nos deja ver las faltas y las violaciones que hacemos de la Torá al criticar y al juzgar a nuestros propios hermanos y al hacerlo con dureza, al hacerlo de una manera indigna porque los avergonzamos muchas de las veces en las redes sociales.
Yeshua es tierno, pero llama a esa persona hipócrita, porque se queja de las cosas pequeñas en otros y no presta atención a grandes asuntos en su propia casa, en su propia persona. Muchas de las veces es fácil, familia, estar viendo los errores en los demás. Muchas veces es fácil señalar, pero eso no es más que hipocresía porque no nos damos cuenta del enorme error en el que a veces nos estamos moviendo. Así que nuestra hipocresía en estos asuntos es casi siempre más evidente para otros que para nosotros mismos. Podemos encontrar la manera de ignorar la viga en nuestro propio ojo, pero otros lo notan, ¿sí? Otros lo notan inmediatamente. Así que un buen ejemplo de este tipo de hipocresía fue la reacción del rey David hacia la historia de Natán acerca de un hombre que injustamente robó y mató la oveja de otro hombre. David rápidamente condenó al hombre, pero estaba ciego a su propio pecado, el cual era mucho más grande. Segunda de Samuel 12. ¿Sí recuerdan esa historia? ¿Sí se fijan cómo parece que Yeshua nos está dando una cátedra de Torah, de historia, con sus palabras? Dígame, por favor, si me está entendiendo, si está siendo claro lo que estamos platicando. Muy claro. Sí, amén. Amén. Sí, hermano, amén. Amén. Tenemos que seguir desarrollándonos. Y no se trata de irnos señalando los errores, se trata de ayudarnos a salir de los errores para que vayamos teniendo éxito. Pero es necesario que nos demos cuenta que hay una viga que no nos deja ver con naturalidad, con justicia. Y muchas de las veces estamos causando daño. Muchas de las veces estamos diciendo cosas o palabras que para nosotros es la verdad, pero no consideramos a la otra persona. ¿Qué daño le hacemos? ¿Cómo le afectamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, al juzgarlo? Así que el rey David, con todo el conocimiento que tenía y el amor que tenía a Shem, no se dio cuenta de su pecado. Se cegó, quizás por causa del mismo pecado. Así que, para finalizar, vamos a ver aquí rapidito, equilibrando el amor con el discernimiento. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros. Después de advertirnos contra la actitud crítica y ciega, Yeshua nos recuerda que no se refería a todos aquellos, a todos los que de su reino suspenden todo discernimiento. Deben discernir. Hay cosas buenas y preciosas que no se deben de dar a quienes la reciben con desprecio. Debe de haber también un discernimiento. ¿Para qué? Para discernir que esas cosas buenas y preciosas no se les pueden dar a quienes las reciben con desprecio. Por eso les digo, el estudio, la Torah, no es para debatir, no es para pelear, no es para querer corregir a otros, sino para hablarles con amor. Pero cuando no reciben esas palabras con amor, entonces entendemos el contexto del versículo 6. No deis, y aquí vamos a seguir viéndolo ahorita, porque esto es algo que muchas de las veces malinterpretamos o lo aplicamos cada uno a nuestro propio criterio. Ahora, los perros y los cerdos. Aquí regularmente se entiende como aquellos que son hostiles al reino de Elohim y el mensaje que lo anuncia. Nuestro amor hacia los demás debe de ser, el amor hacia los demás no debe de cegarnos a su endurecido rechazo de las buenas nuevas del reino. Sin embargo, también podemos ver esto en el contexto de las palabras previas contra los hipócritas. Puede ser que en la mente de Yeshua, ese es un comentario cristiano, esta porción de aquí, que en la mente de Yeshua los perros y los cerdos
representan a creyentes críticos e hipócritas. A estos hipócritas pecadores no se les deben ofrecer las perlas que pertenecen a la comunidad de los santos. Que los perros eran útiles como guardianes o carroñeros, en el Tanaj tienen una carga simbólica negativa. Éxodo 22:31. No comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. O sea, lo impuro se destina para los perros. Yo sé que algunos relacionan la expresión de perros con otras cosas, pero vamos viendo lo que dice el texto. Primera de Reyes 14:11 y 21:19. Los perros comerán a los que mueran en la ciudad. O sea, es una imagen de juicio y humillación. El Salmo 22:16. Me rodearon perros, dice. Una metáfora de enemigos impíos. Y en Isaías 56:10-11, perros mudos, glotones, pastores sin entendimiento. Crítica a líderes corruptos. Y podemos ir viendo cómo conectarlo con las palabras de Yeshua. En el contexto judío del segundo templo, perro podía referirse despectivamente a gentiles, idólatras o apóstatas, o incluso a judíos que profanaban lo sagrado. Entonces ahí vamos viendo cómo estas palabritas, no deis a los perros lo que es santo, está conectada con la Torá, una carga negativa hacia lo impuro. Entonces, vamos viendo cómo Yeshua está ofreciendo un lenguaje muy elevado de la Torá con mucho amor, pero que hay quienes se están comportando de una manera incorrecta y los conecta con esta expresión porque conocen el Tanaj, conocen las escrituras. Ahora, cerdos en el Tanaj, símbolo de abominación. El cerdo es el paradigma del animal impuro. Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8. El cerdo es inmundo para vosotros. Isaías 65:4 y 66:3. Comen carne de cerdo, provocan mi ira. Y eso está asociado con prácticas paganas y rebelión. En el imaginario judío, el cerdo representa hipocresía ritual. Muestra pezuñas partidas como si fueran kosher, pero no rumía, lo que lo hace engañosamente impuro. O sea, sé que hay maestros o pudiese haber maestros, pastores, líderes, creyentes con esta descripción del imaginario judío, donde el cerdo se representa por su hipocresía ritual, una palabra que podemos conectarla fácilmente con lo que estamos leyendo del verso 6 del capítulo 7 de Mateo. Así que mire que es importante poder ver todas estas conexiones. Así que Yeshua, al usar perros y cerdos, no está insultando gratuitamente, sino activando categorías bíblicas para hablar de qué? De personas que desprecian lo sagrado como los que pisotean las perlas. Aquellos que no tienen disposición espiritual para recibir enseñanza del reino. Y un llamado al discernimiento pedagógico. No todo debe compartirse indiscriminadamente. Así que esto se alinea con la mitzvah de discernir entre lo santo y lo profano de Levítico 10:10 y con la tradición rabínica de no enseñar Torah a quien no es digno. Familia, no todos somos iguales, no todos enseñamos iguales. Pero si somos miembros de una comunidad, debiésemos de tener una formación que sirva de ejemplo para los demás y no cada uno ir queriendo desarrollar su propia conducta y línea de entendimiento si no está perfectamente conectado con la Torá y las palabras del Mashiach. Yo por eso les digo, si no está el Mashiach en el contexto bíblico del Tanaj,
no está aquí con nosotros, no está aquí con la Beit Knesset, hermanos en la fe, Shalom Adonai. Porque aquí enseñamos al Mashiach desde el Tanaj. Aquí vamos conectando al Mashiach con el Tanaj. Ni puro Tanaj, ni puro Talmud, ni puro Brit Hadashah. Examinamos todo para irlo estudiando y aprendiendo y que vayamos viendo cómo hermosamente están conectadas las palabras de Yeshua. Así que esto se alinea con la mitzvah de discernir entre lo santo y lo profano, de Levítico 10:10, ya lo vimos, pero también con la tradición rabínica de no enseñar Torah a quienes no es digno. Abot 1:1 y Sanedrín 59a. Dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, o sea, nuestras perlas del precioso evangelio, puede que solo confunda a aquellos que no creen, quienes están cegados a la verdad por el Dios de este siglo, como lo dice 2 Corintios 4:4, y solo pueden exponer el evangelio a su ridículo. No lo dije yo, lo escribió David Guzik en su comentario al capítulo 7 de Mateo. Así que, como dice él, por supuesto, Yeshua no dijo esto para desanimarnos de compartir el evangelio. Anteriormente, en este mismo sermón, Yeshua nos dijo que debemos dejar que nuestra luz brille delante del mundo. Y lo vimos en Mateo 5:13-16. Entonces, Yeshua dijo esto para llamarnos al discernimiento y animarnos a buscar corazones preparados que estén listos para recibir. Cuando encontramos tales corazones abiertos, podemos confiar en que Elohim ya ha estado trabajando con ellos. Así que, mis hermanos, en el contexto de Mateo 7, versos del 1 al 6, encontramos una carga hermosísima del Tanaj. Una carga hermosísima de mandamientos que nos ayudan a conectar las palabras de Yeshua y cómo nos ayuda a ser mejores personas hoy en día, mejores creyentes y también para discernir cuando estamos haciendo juicios incorrectamente. Así que ese es un llamado, tener un buen discernimiento entre lo santo y lo profano. Una de las bases principales de este proyecto, de esta comunidad, que es enseñarle al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Así que espero que esta clase del día de hoy le haya gustado, que me ayude por favor a compartirla con alguien que crea usted que le va a ayudar, le va a bendecir y que le va también gustar estudiarlo y validar la información. Así que, amada familia, muchísimas gracias por haberme acompañado a Nirrotze Café. Vamos a terminar nuestra grabación aquí y nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom.